Un saludo fraterno de paz y bien. En el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros franciscanos, te estamos invitando a escuchar la reflexión a la santa palabra de Dios. Eres bienvenida. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz sobrenatural. Paz que pasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te imaginas? ¿Cómo será esa paz? O sea, esa paz debe ser extraordinaria, yo me imagino. Pero si la palabra nos lo regala, nos dice que podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pues la podemos tener. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos la regale. ¿Y cómo se obtendría esa paz verdadera? La paz no la entrega el hombre, la entrega Dios. Es el único que trae la paz. En el mundo no hay paz. El enemigo no trae paz. El mundo no trae paz. La carne no trae paz. El único que trae la paz verdadera es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Es el único, nuestro Padre Dios, la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo obtener esa paz? ¿Cómo saber que yo puedo tener esa paz? Porque a veces ando en tanta tribulación, en tanta amargura, en tanto desespero. ¿Cómo llegar a tener esa paz? Pues la clave es encontrar a nuestro Jesús, buscar de la palabra, alimentarnos de Él, y esa paz va a ser realmente algo maravilloso. ¿No te parece, mi amor? Sí. Por eso vamos a estudiar hoy la palabra, vamos a analizarla, vamos a reflexionarla, que esa paz realmente llegue a lo profundo de nuestro corazón. Bueno, muy bien, un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes, como les decía. Tenemos una comunidad maravillosa que llaman Shekinah de la Misericordia, que esa comunidad, pues, estamos desde muy temprano reunidos, 1 de la mañana. Para los que deseen acompañarnos, nos reunimos generalmente vía Zoom, aunque se transmite en YouTube, pero por Zoom estamos siempre desde la 1 de la mañana, haciendo oración al Espíritu Santo. 3 de la mañana se hace una meditación muy preciosa del Espíritu Santo. A las 4 de la mañana un Santo Rosario meditado. La coronilla a las 3, 4 el Santo Rosario. 5:30 reflexión con nosotros, y a esa hora también se abren las diferentes salas en Zoom y se reúnen desde diferentes países. Y a las 6:30 se está haciendo un rosario de sanidad desde el vientre materno. Qué precioso. Entonces, y hasta las 12 o 10 de la noche, prácticamente todo el día, tenemos siempre actividades. Si ustedes desean acompañarnos, con todo gusto nos ubican ahí en nuestro número de WhatsApp, que en todos los videos generalmente siempre se coloca, que están allí en YouTube, se pueden colocar y se pueden ver. Pertenecemos a una comunidad maravillosa que llaman los religiosos terciados capuchinos, quienes nos acogen, quienes nos hacen en nosotros, nos hacen familia. Se llaman los religiosos terciados capuchinos, y a ellos pertenecemos. Bueno, muy bien, entonces empezamos, amor, invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias, Papito Dios del cielo, por ese amor, esa misericordia, esa bondad que tienes para con nosotros. Tienes tanto, tanto amor, Padre, que no quieres que nosotros nos perdamos. Buscas todo lo que sea para que nosotros nos perdamos. Anoche sucedió algo muy curioso mientras dormía, Padre, porque tuve un poco de como una sensación de no poder respirar, como ahogamiento. Y ahora me pongo a pensar, perfectamente pude haberme quedado allí durmiendo, no pude haber amanecido, y ahora estoy aquí ante ti. Y esas son oportunidades que tenemos. Siempre son oportunidades lindas. Cada día es un despertar. Cada oportunidad que nos das de poder crecer en tu amor, porque todos los días son una oportunidad de crecer en tu amor. Por eso estamos ante ti en este día, para conocer de tu palabra, para conocer de ti. Ayúdanos a morir a esa vieja naturaleza pecaminosa, que podamos estar de tú a tú contigo, reconociendo que somos esos hijos amados tuyos, que estamos en el reino de los cielos. Ayúdanos, Padre Santo del cielo, a través del Espíritu Santo, para que podamos
aprender cada vez más de ti, conocer la palabra, alimentarnos, nutrirnos de ti, y que siempre nuestro pensamiento esté en ti, que tengamos esa mirada puesta en lo eterno y no en lo humano, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en el reino de los cielos al cual tú perteneces y nosotros deseamos cada vez más hacerlo, en esa paz creo que es una de las manifestaciones plenas de que estamos viviendo ese reino de amor, ese reino de los cielos. Porque mi Jesús siempre nos enseña, el reino de los cielos se parece, se parece, se parece, siempre nos muestra la palabra y nos da unos indicios de cómo es el reino de los cielos y que podemos tener esa vivencia aquí en la tierra, sí la podemos tener, también nos lo dicen, pero para eso tenemos que estar sumergidos en ti. Por eso la palabra es tan importante. Abre nuestro entendimiento, Papá Dios del cielo, abre nuestro entendimiento espiritual, no humano. En lo humano siempre hay caos, hay angustia, hay desespero, hay peleas, hay luchas por poder. En lo espiritual no, en el mundo tuyo no, en el mundo al cual, el reino al cual tú perteneces como rey de reyes, señor de señores, no hay eso. Por eso quiero vivirlo, Padre. Por eso permítenos que el Espíritu Santo nos dé ese regalo. Por eso hoy, Padre Santo, tomo una decisión de permitir que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Y dilo así conmigo, dilo, yo quiero hoy que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Majestad divina, ven desde los 4 puntos cardinales, Espíritu Santo de amor precioso, omnipotente. Ven, Espíritu Santo, con tu poder. Ven, Majestad divina, y entra a mi corazón. Haz que mi cuerpo sea tu templo, Majestad divina. Te doy esa libertad de que tú gobiernes mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo lo que soy. Abre mi entendimiento, Majestad. Abre mi entendimiento, dame convicción de pecado. Muéstrame por qué no puedo realmente estar sumergido en tu presencia. ¿Por qué no tengo esa paz verdadera que solamente viene de ti? Dame de esos regalos tuyos, de esos dones maravillosos. Dame de tu presencia viva. Por eso me abandono en ti y que esta palabra que tú nos vas a dar hoy, Majestad Divina, la podamos entender, seamos claros en poderla transmitir de igual manera. Que tú hables, nosotros solamente somos un canal de bendición donde tus torrentes de agua viva fluyan. Nosotros solamente somos una voz en el desierto. Tú eres la palabra viva, Espíritu de amor precioso. Te suplico, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que tomes el control de mi vida. Dile, enseñoréate, Espíritu Santo, enseñoréate en mi vida, díselo. Enseñoréate, Majestad Divina, en la vida de mi familia. Enseñoréate en mi hogar. Ven y toma el control de todo lo que soy. Porque realmente a veces digo conocerte, pero no te conozco, Majestad. Si te conociera no tendría esa angustia, ese desespero por las cosas del mundo, sino estaría siempre en las cosas del reino. Por eso ven, Majestad, y habla, que tu siervo escucha, que esta palabra se haga vida en mí, que esta palabra me nutra, rompa ese corazón de piedra y me hagas un corazón espiritual hermoso, un corazón que sea siempre en la búsqueda de mi Padre Dios, de lo eterno, de lo hermoso, de la verdad, de lo que significa esa verdad hermosa de saber que somos esos hijos amados de mi Padre Dios. Ven, Espíritu Santo, danos esa convicción de que hacemos parte del reino de los cielos. No dejes que este siervo se pierda, siervo inútil, como dice la palabra. Ven, Espíritu Santo, te lo suplico, haz morada en mí. Dile así, haz morada en mí, Majestad Divina, haz morada en mí y habla, Majestad Divina, que tu siervo escucha. Dile, habla, Espíritu Santo, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 58. Y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre es María? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto?
Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno. Esa frase que uno no es profeta en su tierra es muy popular, ¿no es cierto, Moni? Sí, es bastante popular, es bastante conocida y pues desafortunadamente le pasó al Señor y nos pasa a todos. Eso es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Precisamente porque, o sea, a veces uno se pone a pensar, lo que la gente argumentaba de que, oh, no viene de tal familia, no viene de tal situación, no viene, entonces como que la gente conoce cuál es el origen, entonces no se quiere entender, no se quiere aceptar que la persona en su momento, o la persona, en este caso de nuestro Señor Jesús, que venga, o sea, en su corazón algo que venga de Dios, ¿cierto? Que venga algo sobrenatural, que haya una transformación. O sea, no quiere uno aceptar que posiblemente la persona tiene algo especial en esa vida, ¿sí? Entonces, por eso muchísimas veces uno rechaza a alguien. Y por ejemplo, si uno conoció a una persona, yo te llevo a que pienses en esa persona de la familia que, bueno, tuvo una vida bien licenciosa, bien tremenda, y que de pronto venga y cambie, ¿cierto? No la veas por un tiempo y cambie de pronto. Y entonces tú como que, ¿será verdad? ¿Será verdad? Y entonces a veces la persona estará hablando y es como esa duda, ¿será verdad lo que estará diciendo? Y entonces como entra uno en esa duda, entonces pues es lógico, no le pone uno, no le pone uno atención o presta uno atención a lo que dice, a las palabras que está transmitiendo, sino que se fija uno es en la persona, se fija uno es en la persona. Y desafortunadamente ahí es donde uno se pierde el mensaje, o sea, se pierde lo que el Señor le quiera a uno transmitir. Y tristemente eso es lo que sucede muchísimas veces. Vamos a una iglesia, escuchamos la prédica, vamos al retiro, escuchamos cada una de las conversaciones, de las conferencias, pero si de pronto yo me doy cuenta o conozco a la persona, ¿cierto? Pero la conozco de tiempo, a la persona que hace la charla, la conferencia, al sacerdote, antes de ser sacerdote, en fin. Entonces, muchísimas veces uno no le presta atención a lo que dice, ¿sí? Le presta atención es a la persona. La mente no se concentra en las palabras, se concentra y así como dice aquí, ¿y de dónde aprendió eso? La familia que tiene, y acordémonos lo que estaba haciendo o lo que hacía. Entonces uno se concentra en una cantidad de cuestiones con relación a la persona, no en el mensaje que da. Y ese es un error inmenso, inmensísimo, porque la persona que escucha se va a limitar, o sea, en las posibles bendiciones que está recibiendo, ¿sí? Se va a limitar grandemente. ¿Por qué? Porque solamente estamos pendientes es de la persona. Entonces, de pronto el sacerdote en su momento, o puede ser que no lo conozcas, pero en un momento determinado cometió algún error, ¿sí? Porque son humanos, o sea, nosotros como que tenemos una idea como errada de que entonces porque es sacerdote entonces está flotando, ¿no? Entonces ya no pisa la tierra porque ya es un santo. No, es una persona que también tiene
sus luchas, es una persona que también tiene que esforzarse por una vida y precisamente una vida donde pues se le exige muchísimo más testimonio, pero si él puede llegar a cometer un error, y entonces uno que entra muchísimas veces a decir, no, pero es que ese padrecito, ta, 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 y ta, y ta, ta, y el comentario va y el comentario viene. Y entonces tú llegas a la iglesia en algún momento, alguna actividad o la misma Eucaristía. ¿Y qué sucede? Entonces, antes que el mensaje que tú puedas recibir, tú ya estás juzgando en tu memoria. Puede ser que en tu mente, puede ser que no hables con otra persona, pero tú ya estás hablando del Padre en esa conversación interna de, y el Padre hizo esto, claro, tal cosa, y ahí diciendo de estas cuestiones, y para colme males, si de pronto la charla se relaciona un poco a la situación vivida, eh, pues tremendo, tremendo, porque de verdad que uno a veces se concentra es en lo que pasa en la persona. O sea, cuando yo me acuerdo que a todos nos sucede, porque cuando nosotros empezamos, y yo me acuerdo porque nos pasaba mucho de nosotros y era mientras que aprendíamos a manejar, porque el Señor nos tiene que formar en todo. Entonces de pronto hacíamos oración con mi esposo y juntos conocíamos de la palabra, o sea, hacemos el estudio de la palabra y resultaba que a lo último decía algo, mi esposo, por ejemplo, y entonces a mí se me quedaba por dentro, ¿no? En el pensamiento. Lo triste es que después nos dábamos cuenta que también a él le pasaba. Y decía uno en el pensamiento, no, pero que está diciendo esto, pero y está haciendo esto. Y entonces uno contrasta lo que va diciendo con lo que va haciendo y entonces muchísimas veces al principio, porque eso para romper eso es bien importante y un esfuerzo bien significativo, terminábamos nosotros en disgusto, porque él está diciendo esto y resulta que está haciendo esto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es de difícil poder romper eso? Y pues porque en el proceso uno, es lógico, uno se da cuenta de cosas, habla cosas, pero posiblemente tu vida no está siendo el testimonio. Y una de las cosas importantes es eso. Tú vas a veces a charlas, a prédicas, a conferencias, donde la persona está haciendo una charla espectacular, posiblemente está diciendo cosas muy grandes, pero resulta que su testimonio de vida es totalmente contrario. Y eso hasta nuestro Señor lo dijo en la palabra cuando dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hasta el mismo Señor lo dijo, ¿cierto? Entonces, esa condición que nosotros muchísimas veces tenemos a nivel de nuestra mente, de estar sopesando, ¿sí? Lo que la persona dice y viendo su origen, ¿cierto? Viendo su origen, de dónde procede la persona, muchísimas veces está bloqueando la posibilidad de que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Y desafortunadamente aquí lo dice claro que al Señor también le pasó. O sea, muchísima gente estaba era pensando, ay no, mire los papás, mire de dónde está viniendo. Mire quiénes son sus familiares en general. Mire lo que posiblemente, pues es que si muchas veces la persona que viene de una familia con dificultades, que tuvieron problemas importantes, el Señor escoge siempre a alguien, eso es una realidad. Hay alguien más espiritual que todas las personas de la familia, no llama, después llamará a toda la familia, porque generalmente se empieza con alguien que es como se dice la punta de lanza. Entonces, esa persona que empieza a batallar con muchas cosas, pues claro, traen sobre sí la carga de toda la herencia familiar y entonces de todo lo que hacen en la familia. Y si de pronto se vienen comportando bien desagradable en la familia,
pues no, y este de dónde apareció que se volvió santo, ¿no? Y entonces uno critica esas cosas precisamente porque conoce el origen. Entonces ahí es donde es como el cuestionamiento que el Señor nos hace, porque es un cuestionamiento que nos hace de que no nos fijemos en el origen, fijémonos en el mensaje, ¿sí? En el mensaje de Dios. Y yo creo que para estos tiempos es muy importante eso. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces nos fijamos en las personas, eh, de dónde viene, como se dice, el goodwill que tenga, ¿sí? El buen nombre que tenga, ¿sí? Pero no nos estamos fijando en el mensaje. Y a veces el mensaje es el que nos indica si está en la verdad o no, si está en lo cierto o no, si de verdad es una persona de luz o no. Entonces, cuando no nos fijamos en el mensaje, sino que simplemente asumimos las cosas porque sí, ahí es donde las personas se están perdiendo, porque para estos tiempos se han levantado muchísimos falsos profetas, muchísimos. O sea, es impresionante. Y si uno no está pendiente del mensaje y no está pendiente de contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios, desafortunadamente las personas se están perdiendo. O sea, a veces yo me pongo, a mí me gusta escuchar muchísima música de alabanza y entonces uno después escucha o ve comentarios, no, esta canción tal cosa no debería, no es de Dios porque está diciendo esto y esto y esto, y cuando uno se pone a mirar uno dice, wow, tremendo. Por ejemplo, una de las cosas que es, pues si uno no está tan conectado con la música de Dios y entonces se escucha la música de alabanza, ve la música del mundo y uno, si uno reflexiona, uno se da cuenta de que hay muchísima música consagrada al enemigo. Por ejemplo, para el tiempo del mundial, las canciones que se hicieron no más de cierre, directamente estaban ofreciendo todo al enemigo. Y uno, ay no, que qué maravilla, que porque es una persona de fama, que porque tal cosa y que porque tal otra. No, la realidad uno sí tiene que fijarse en lo que se dice, ¿sí? En lo que se dice. Y si eso, pues evidentemente se une con lo que hace, pues ahí está. Pero especialmente lo que se dice, porque no nos olvidemos, las palabras tienen poder. Y entonces uno a veces se pone a cantar cosas que no son. O uno está recomendando cosas y tampoco funcionan. Entonces es importante que nosotros miremos la situación. Por ejemplo, ahorita hay películas para los niños, pero películas para los niños donde básicamente conocidas y porque es una figura muy conocida de los niños de los dibujos animados. eh, y están trayendo y, ¿cómo es? Invocando demonios y cosas de esas y, ay no, porque son cosas así, son muñequitos lindos. No, o sea, es lo que están diciendo. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre, o sea, nosotros tenemos la costumbre de que no vemos a la persona y, ay, no, porque, ay, es que es una persona que viene, es muy bonita y entonces hay que escucharlo y no nos damos cuenta del mensaje, no. Y entonces, ay, no, es que el Señor viene de tal lado y entonces, ay, no, es que sus padres no son famosos, es que sus padres hacen esto, hacen aquello, sus familiares están haciendo y esto y aquello. Entonces, no, ese, pues, ¿qué? Ese es de la misma tierra de nosotros, ¿cómo que va a venir a hacerse el santo aquí? O sea, son los comentarios que fácilmente se pueden hacer y entonces uno pierde el mensaje. Es necesario tener presente el mensaje, es necesario saber qué se dice, porque precisamente es por ese escuchar, porque lo dice la palabra en cuanto dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho el mensaje de Dios, es cuando yo estoy creciendo en mi fe. Cuando yo leo, en lo posible debería leer en voz alta la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la escuche.
¿sí? Para que la escuche. Porque si tú lees la palabra en voz alta, estás escuchando la palabra que te va a traer y te va a aumentar la fe. Entonces, es importante el mensaje que se traía. Y las personas del pueblo del Señor perdieron la, imagínense tener a nuestro Señor Jesús ahí junto a nosotros, con la posibilidad de los milagros y, ay no, es que como es de tal familia, entonces, no, como le vamos a creer, olvídate, así nos pasa. Entonces, pongámonos como se dice, despiertos, atentos a lo que el Señor nos dice. A veces utiliza las palabras, las personas más humildes que uno ni se llega a imaginar, pero utiliza personas porque el Señor no tiene límites de utilizar al que quiera para mandar su mensaje. La situación es que nuestro corazón esté dispuesto para realmente verlo y asimismo estemos dispuestos para identificar a aquel que no viene de Dios. Bien interesante cuando nuestro Señor está predicando en su región. Cuando Él está predicando ahí en Nazaret y las personas no lo aceptan, ¿cómo estás tú cuando haces un deseo o tienes en tu corazón el deseo de querer que se te escuche algo que es verdad, algo que puede orientar a la otra, a tu ser querido, al que está cerca de ti, a tu comunidad y no te escuchan? Duele, ¿no es cierto? Molesta, incomoda. Eh, a veces uno quiere decir las cosas, pero tú sabes que las otras personas se van a sentir incómodas y no sabes cómo decirlo. Y preferiblemente a veces se necesitan de una tercera persona para que haga de intermediario para poder dialogar con alguien, porque no se puede a veces. Es muy complejo que no te escuchen cuando hablas de la verdad, ¿no es cierto? No sé cómo tú te sientes, sabiendo que alguien va a cometer un error y tú le dices de una u otra forma y no te lo creen. ¿Qué sentimiento experimentas? ¿Cómo te sientes que uno de tus hijos, por ejemplo, se esté perdiendo? O tu esposo, o tu esposa, o alguien muy cercano a ti se esté perdiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación hay en tu corazón? ¿Qué es como un sentimiento de impotencia? No sé si tú lo has experimentado, porque no sabes qué hacer frente a eso. Y el Señor le pasó a él. Los cercanos a él no lo escucharon. Y preferiblemente el que hizo, retirarse. Retirarse. Dijo lo que tenía que decir, lo expresa, hizo incluso milagros, ni se los aceptaron siquiera. Y haciendo milagros, no lo aceptaron. Entonces, el hecho mismo de que realmente no, yo te digo, no pierdas tu paz. No la pierdas. Descansa en el Señor porque todo en la vida del Señor tiene un propósito, en el reino del Señor tiene un propósito, todo. Dedícate a tu crecimiento espiritual, dedícate a crecer en ti y deja que tu testimonio sea el que mejor hable. Si tú, por ejemplo, lees un pasaje bíblico que me gusta mucho, Primera de Pedro, capítulo 3, me parece que es, el Primera de Pedro, si tú lo lees, dice, tu testimonio, así tú no hables, va a santificar tu testimonio, así no hables. Y es la mejor manera de hacerlo, porque hemos tenido casos, incluso aquí en la comunidad, de hermanitos nuestros que han transformado su vida, llevan una vida de desorden impresionante. Y su esposa, en el caso que tenemos claro, su esposa luchaba porque él cambiara. Y cuando él cambia, su esposa se retira, deja de buscar de Dios, deja de estar persiguiendo la palabra del Señor, o sea que no estaba haciendo las cosas porque realmente esa persona cambiara o conociera el Señor, sino lo estaba haciendo por modo propio. A motu propio, dicen así. A modo propio, ¿sí? Lo hacía por un interés personal. Y ellos no perseveran y no hacen una unidad en Cristo Jesús. ¿Mm? Incluso a veces personas muy consagradas a Dios, buscando del Señor, muy entregadas, pero por decir algo, un caso que nos sucedió, y donde su esposa estaba en el mundo y le dijo, si tú quieres que yo vuelva a tu vida, tienes que retirarte y buscar de Dios.
Y lo hizo. Se retiró. Como otra señora, muy interesante, mi esposo está en el mundo y dijo que si yo dejaba, que si yo no iba, si yo me retiraba de la comunidad o estar buscando del Señor, que él no iba a volver. Y ella le dijo con lágrimas, le dijo, pues va a tocar que no vuelvas, porque yo prefiero el amor del Señor. Me duele que no vuelvas, pero yo prefiero el amor de Dios porque Él me da todo. Entonces, fíjate en la posición, tú a quién estás siguiendo, como bien dice mi esposa, o al hombre o al mensaje. ¿Tú a quién sigues? ¿En qué posición estás tú centrado o centrada? Si te siguen o no te siguen, independientemente, da el mensaje, lleva lo que tienes que decir, y si no te quieren escuchar, dice muy bien la palabra de Dios, sacude las sandalias de tus pies, y esa bendición que era para esa persona se te va a devolver a ti y vas a tener esa paz, vas a tener un mérito, porque en las cosas del Señor y en las cosas del reino nunca hay pérdida. Nunca hay pérdida. Cuando está en las cosas del reino siempre hay ganancia y todo tiene su propósito, todo tiene su razón de ser. Lleva el evangelio, lleva la palabra, pero primero con tu testimonio. ¿Que te van a rechazar? Pues sí, te van a rechazar, pero no te inquietes ni te preocupes por eso. Hay momentos en que tal vez a otros no les gusta lo que tú dices, pero no te angusties. Es que yo tengo que, porque también caes en el extremo, es que yo tengo que decir la verdad, cueste lo que me cueste, y yo amo la verdad. No la amas. Es lo que en tu interior hay, no es amar la palabra, sino que te amen a ti y que tú seas el rey pepinito, el que quiere mantener su posición por un ego que hay en tu interior. Tu hegemonía. Sí, claro, mantener como, y es porque traes unas heridas profundas en tu interior por un deseo de reconocimiento. Y digo la verdad, cueste lo que me cueste, y yo lucho por decir la verdad, y si tengo que decirle así me rechacen, no, ese no es el punto. La verdad se dice con amor, con misericordia y con compasión, y no todas las veces se debe decir, sino siempre tiene que haber un momento justo, apropiado, y un momento en el que realmente todo el ambiente esté dado para poderse decir esa verdad. Si no se tiene que decir, no se dice. O sea que tú simplemente, si vas a ser ese misionero o ese mensajero del amor de Dios, deja que el Espíritu Santo hable en ti. Y si tú ves que el ambiente no está para decir lo que tienes que decir, te callas, te callas. A veces queremos como darle de verdad como que la gente cambie, porque tiene que cambiar. No, dale su espacio. El Señor tiene su mensaje. Y tal vez en tu silencio le estás enseñando más a los otros que estarte angustiando. Si al Señor lo rechazaron, imagínate. Entonces, si a Él lo rechazaron en su propia casa, y si te rechazan a ti, independientemente. Tú que estás buscando tanto al Señor y te exigen que tú tienes que retirarte, y te exigen que tú tienes que no seguir buscando, y te dicen palabras como muchas veces yo lo hice, que una beata, que es que tú te volviste un fanático, que no sé qué. Mira, independientemente de todo, busca primero el reino de Dios y su justicia, deja que el resto se dé por añadidura. Dedícate a lo tuyo, así te rechacen, porque lo que a ti te dan, el Señor te lo compensa. Porque a ti lo que te quitan, perdón, lo que a ti te quitan, lo que a ti te juzgan, el Señor a ti te exalta, te exalta. Y yo prefiero la exaltación de mi Padre Dios y no lo que el mundo me da, porque el mundo no da paz, no da tranquilidad, no da justicia, el mundo no lo da. El único que trae el amor, la paz verdadera, es el Señor Jesucristo. Dedícate a lo tuyo, no te angusties. Asegúrate de que tu mensaje, ese mensaje, si lo estás dando al Señor, realmente vaya unido a tu comportamiento, a tu testimonio, para que aquellos que sí escuchen el mensaje realmente, eh, o sea, vean cosas hermosas que el Señor hace en las personas. Entonces, importante, o sea, posiblemente mucho tiempo has hablado del Señor, pero asegúrate que tú realmente estés dando también testimonio para que la bendición de Dios llegue para ti y para muchos que van a estar contigo. No importa si los otros no quieran escucharte, pero tú asegúrate de que tu vida sea diferente, diferente. Nuestro Señor lo mostró. Él decía el mensaje
él daba testimonio. Pero aún así, si de pronto no llegas a dar el testimonio, que tu mensaje sea el verdadero. Que sea el verdadero, independientemente, para que tenga el Señor misericordia de ti y te ayude. Yo también tuve que cambiar. Yo primero hablaba y después fue que di el testimonio. Gracias a Dios logré hacer ese unión de vida y de palabra. Todavía sigo mejorando cosas, pero bueno, aquí vamos porque sí me esfuerzo y sí quiero hacerlo, y así te invito, porque cuando de verdad la familia ve que tu comportamiento cambia, la familia se motiva a hacer cosas diferentes. Entonces, hazlo por ti. ¿Que te van a criticar? Te van a criticar, pero hazlo por ti, porque también es tu salvación. Te invito a que escuches el testimonio de mi hija. Lo encuentras ahí en YouTube. Testimonio de Dayani Cortés, con I latina, los dos, Dayani Cortés. Escúchalo. Y ella da una verdad tremenda. Dijo: yo no escuchaba a mis papás porque ellos iban a la iglesia constantemente. Y venían aquí a imponerme cosas y siempre era con pelea. Y ellos decían que yo fuera, que yo orara, y siempre los veía peleando. Pero cuando ellos empezaron a cambiar, cuando ellos empezaron a dar testimonio, yo empecé a cambiar, porque ya no tenía argumentos para pelear. Y realmente el cambio mío se dio cuando mis papás cambiaron. Y cuando tuve que enfrentar la depresión fuerte y al enemigo que me quería que yo me quitara la vida, cuando vi que realmente mis papás daban testimonio, así fue como yo enfrenté al enemigo, dando testimonio. Te invito a que veas, mira este libro tan lindo. Búscalo. Allí en las redes sociales. Con todo gusto, si tú me escribes, yo te indico cómo lo puedes conseguir. Cómo convivir con quien te roba la paz. Cómo convivir con esa persona que te hace la vida imposible, la vida de colores. ¿Cómo haces para que realmente, cómo convivir? Y aquí te da unas herramientas extraordinarias, maravillosas. Y es un libro que trae bastantes páginas y trae muchos elementos maravillosos. Está en inglés también, si tú lo quieres adquirir. Mercado Libre o en Amazon. Si tú deseas, me escribes y yo te digo cómo convivir con quien te roba la paz. Dios te bendiga, Dios te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda la paz. Escucha esta canción que te voy a colocar en el video, ahí en YouTube lo puedes escuchar. Chao, un abrazo. Bye. Hermana, yo también lloré en silencio, creyendo que todo dependía de mí. Gasté mis fuerzas intentando salvarlo, mientras en mi alma aprendí a sufrir. Quise conservar lo que se me escapaba, quise rescatar lo que no podía cambiar, hasta que una noche rendida y llorando comprendí que debía soltar. Mendigaba amor entre silencios, acumulando tristezas en el corazón. Los celos nacían de mis vacíos, la inseguridad me robaba la razón. Descuidé mis sueños y mi vida, olvidando el valor de lo que soy. Busqué en un hombre respuestas para el alma, sin saber dónde encontrar amor. Y mis hijos cargaban mis tristezas, sin entender qué pasaba alrededor. La soledad fue entrando en sus miradas
y la tristeza habitó su corazón. Mientras yo mendigaba amor humano, ellos también aprendían el dolor, y nuestra casa se fue llenando de heridas sin encontrar consuelo ni dirección. Cuánto dolor, Señor, ya no puedo más. Cuánto dolor, solo tú conoces las heridas de mi corazón. Hubo noches largas sin consuelo y la traición desgarró mi interior. Como un cristal roto entre mis manos, sentí quebrarse mi corazón. Y un día dije: basta de migajas, basta ya de mendigar amor. No buscaré refugio en otros brazos, ni esconderé este dolor. Fue en la madrugada de mi llanto donde Cristo iluminó mi desierto, y ahí en su corazón abierto, el hogar que había buscado tanto, lo encontré en él. No era mi batalla, era del Señor. Mientras yo descansaba, Él obraba alrededor. Ya no soy esclava del miedo, del rechazo, ni del dolor. Ya no mendigo amor humano, porque encontré amor de Dios. Yo soy su hija amada, y Él mi defensor, mi defensor. Aprendí a soltarlo, aprendí a confiar. Lo que yo no puedo, Dios lo puede cambiar. Aprendí a soltarlo en su voluntad. Cuando lo entregué al cielo, comencé a descansar.
brazos de mi perder aprendí a descanso. Hermana, yo también lloré, yo también tuve miedo, pero descubrí que el amor que buscaba estaba en el corazón de Dios. Ya no soy una mujer abandonada, soy una hija amada de Dios. Confía, confía. El Señor también cuidará.